Nadie anticipaba una admisión como esta, pero hoy hablo con la claridad que exige el momento. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es un accidente ni una sorpresa. Durante años fui testigo de cómo Nicolás Maduro fue ignorando señales, cerrando puertas y apostando todo a una lógica de confrontación que inevitablemente iba a pasar factura. Hubo advertencias, hubo mensajes que llegaron a los círculos de poder y que fueron desoídos, y hoy las consecuencias están a la vista con la acción militar de Estados Unidos, que no surge de la nada, sino de una cadena de decisiones que cruzaron límites muy concretos. Mi relación con el régimen siempre estuvo marcada por la incomodidad, por preguntas que no querían responderse y por un silencio que decía más que cualquier discurso. Y en ese contexto advertí que el camino elegido solo podía conducir al aislamiento internacional y a una respuesta cada vez más severa. Cuando ahora se habla de responsabilidades penales y de un eventual juicio internacional, no estamos frente a una amenaza retórica, sino ante procesos reales que avanzan. Y si se suma a eso el tono y el contenido de las declaraciones recientes de Donald Trump, queda claro que el tablero político se ha endurecido y que el mensaje hacia el poder en Caracas es directo y sin matices. Venezuela está hoy en el centro de un conflicto de dimensión histórica, y entender cómo se llegó hasta aquí implica aceptar que hubo advertencias claras que fueron, una vez más, ignoradas. Y digo que este es uno de esos momentos en los que la historia alcanza a quienes creyeron que el poder los hacía intocables, un punto de quiebre que obliga a enfrentar las consecuencias de años de abusos, de negación sistemática de la realidad y de confrontación abierta con el mundo. Lo digo desde una convicción muy personal, porque aprendí hace mucho tiempo que el periodismo no sirve para quedar bien, sino para decir lo que otros no quieren escuchar. Cuando llegué a Estados Unidos entendí algo que me marcó para siempre: aquí cuestionar al presidente no te manda a la cárcel, aquí incomodar al poder no es un delito. Y esa lección definió mi manera de pararme frente a cualquier gobierno. Por eso, cuando hablo de Nicolás Maduro, no lo hago desde la ideología ni desde la simpatía, sino desde la obligación profesional de llamar las cosas por su nombre, porque no estamos hablando de un líder político más, sino de alguien señalado por delitos graves, acusado de haber convertido al Estado en una maquinaria criminal. Eso conecta directamente con lo que dijo Donald Trump en su conferencia más reciente, donde el mensaje deja de ser ambiguo y se vuelve frontal, porque desde Washington ya no se habla solo de advertencias, sino de consecuencias concretas frente a un régimen que cerró todas las salidas democráticas. El periodismo cobra sentido precisamente en escenarios como este, cuando el poder intenta reescribir la historia y normalizar la impunidad. Y lo que hoy vemos en Venezuela es el resultado de haber permitido durante años que eso ocurriera. Nunca me ha interesado la confrontación por la confrontación, pero sí la responsabilidad de preguntar sin concesiones, y eso lo entendí muy temprano, primero frente a Hugo Chávez, que buscaba seducir, distraer, convertir cada entrevista en un show, y después con Nicolás Maduro, donde el ambiente ya era otro, más tenso, más hostil, como si cada pregunta fuera una amenaza personal. Ahí confirmé que no estaba frente a un poder seguro de sí mismo, sino frente a uno que le teme a la rendición de cuentas, y esas entrevistas, vistas hoy, no fueron episodios aislados. Fueron señales claras de un régimen que terminaría cruzando todas las líneas hasta convertirse en lo que hoy muchos gobiernos y organismos internacionales ya califican sin rodeos como una estructura delincuencial. Vinculo todo esto con lo que dijo Donald Trump en su conferencia más reciente, porque ahí queda claro que en Washington el lenguaje cambió de fondo, ya no se habla de Maduro como un rival ideológico incómodo, sino como alguien señalado por la justicia internacional, y eso explica por qué la presión y las acciones de Estados Unidos responden a una lógica mucho más severa. Y aquí es donde insisto en algo que siempre repito: el periodismo no existe para agradar, existe para incomodar, porque cuando el poder reacciona con enojo, como lo hicieron Chávez y luego Maduro, casi siempre es porque la verdad estorba. Hoy esa verdad coloca al régimen venezolano ante el mundo no como un gobierno legítimo, sino como un problema internacional que exige respuestas concretas. Mi forma de entender este oficio parte de una idea muy simple: el poder, venga de donde venga, siempre debe ser cuestionado. Por eso he entrevistado a presidentes electos, a líderes autoritarios y a dictadores sin máscara, desde Fidel Castro hasta figuras latinoamericanas que se aferraron al cargo creyendo que el control era eterno. Nunca me movió una bandera partidista, sino una convicción democrática básica: pedir cuentas, señalar abusos y llamar a las cosas por su nombre, aunque eso incomode a gobiernos, a colegas o incluso a la audiencia. Recuerdo,
Por ejemplo, una cobertura en América Latina donde antes de entrar al estudio me advirtieron que bajara el tono, que no provocara, y entendí que justamente ahí estaba el problema. Cuando te piden suavizar las preguntas es porque alguien tiene miedo de las respuestas. Ese mismo patrón lo vi con Castro, lo vi con Chávez y lo confirmé con Maduro. Todos intentaron controlar el relato, victimizarse mientras concentraban poder. Por eso no me sorprende que hoy Maduro sea tratado como lo que muchos organismos ya describen, ni que el discurso desde Estados Unidos hable abiertamente de crimen, castigo y consecuencias. Después de décadas entrevistando a líderes de todo tipo, aprendí que los regímenes autoritarios siempre creen que el tiempo los va a proteger, hasta que un día descubren que la historia no olvida. Y si algo ha marcado mi vida profesional es la disciplina y la constancia, la idea de que nada en este trabajo es casual, ni las preguntas ni la forma en que uno se planta frente a la cámara, porque cada detalle comunica que aquí no se viene a improvisar, sino a exigir respuestas. Con el paso del tiempo entendí que simplificar ciertas decisiones no era renunciar a nada, sino todo lo contrario, era una forma de proteger la energía para lo que de verdad importa, pensar, analizar, cuestionar, llegar a las preguntas correctas. Esa lógica se fue filtrando también en mi vida personal, casi sin darme cuenta, cambiando rutinas, ajustando prioridades, encontrando un equilibrio que no hace escándalo, pero que se siente. Univisión fue mucho más que un trabajo, para muchos de nosotros fue refugio y punto de encuentro, una especie de segunda casa para quienes llegamos de otros países cargando acentos, historias y nostalgias. Y donde ser inmigrante no era una desventaja, sino una fortaleza compartida que nos sostuvo en trayectorias largas, exigentes y muchas veces solitarias. Con los años también aprendí a soltar personajes que ya no me representaban, a dejar atrás versiones públicas que funcionaron en su momento, pero que dejaron de dialogar con lo que yo quería decir y cómo quería decirlo. Recuerdo una noche, después de un programa especialmente intenso, salir del estudio y pensar que ya no me interesaba empujar una imagen que no sentía propia, no por cansancio del oficio, sino porque no quería convertirme en una figura reconocible a cualquier precio. Encontrar un espacio donde la conversación pese más que la imagen, donde las ideas y las historias estén por encima del ruido, ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. Al final, más allá de cargos, sets o cámaras, lo que permanece es la posibilidad de comunicar con honestidad, de sentirse en casa aún estando lejos del país de origen y de seguir haciendo preguntas con la misma curiosidad que me trajo hasta aquí el primer día. Las redes sociales, con su exigencia constante de opinar, juzgar y reaccionar a todo, terminaron por confirmar esa intuición, mucho ruido, poca reflexión. Por eso decidí dar un paso atrás, bajar el volumen y concentrarme en conversaciones que aporten contexto, memoria y pensamiento, porque el periodismo, al menos como yo lo entiendo hoy, no está para correr detrás de la inmediatez, sino para ayudar a entender el mundo. Reflexiono muchas veces sobre cómo los medios tradicionales dejaron de ser indispensables en el momento en que los políticos, desde Hugo Chávez en adelante, aprendieron a hablarle directamente a la gente sin intermediarios, rompiendo por completo el ecosistema informativo y obligándonos a replantear para qué sirve hoy el periodismo. Lo digo desde la experiencia, recuerdo coberturas en las que ya no importaba la pregunta, porque el mensaje del poder llegaba antes por una cadena, un tuit o una transmisión directa. Ahí entendí que el verdadero valor ya no estaba en tener un micrófono o un espacio en televisión, sino en la credibilidad, y esa no se construye con viralidad ni con ocurrencias, sino con años de rigor, preparación y coherencia. El problema es que hoy se confunde exposición con autoridad y eso termina vaciando el debate. También entiendo perfectamente a quienes decidieron irse cuando sintieron que el camino dejó de coincidir con sus principios. Las redacciones cambian, los liderazgos rotan, las reglas del juego se transforman, y uno tiene que preguntarse con honestidad si todavía reconoce el lugar en el que está. En un mundo saturado de voces, al final la gente confía solo en unas pocas, como cuando hay tormenta y buscas a quien de verdad sabe leer el clima, porque el periodismo, igual que la vida pública, se sostiene en algo frágil y poderoso a la vez, la confianza, que se gana con el tiempo o se pierde para siempre. A los estudiantes se los digo sin rodeos, mírenme bien, porque represento una forma de hacer televisión que está desapareciendo, esa idea de citar a la audiencia a una hora exacta frente al televisor. Hoy la conversación ya no funciona así, el consumo cambió, y quien no lo entiende se queda fuera.
Mi permanencia no depende solo de un noticiero, sino de la capacidad de llevar el contenido a múltiples plataformas, porque una entrevista ya no vive en un solo lugar, se expande, se fragmenta, se comparte y encuentra nuevas audiencias ahí donde millones de personas deciden qué ver y en quién confiar. El futuro del periodismo no está en anclarse, está en moverse, en crear, en adaptarse y aprender a surfear cada formato sin perder criterio, y por eso siempre les digo que no aspiren a ser anclas, sino periodistas capaces de generar contenido con sentido, contexto y responsabilidad. Pienso también en la complicidad que se construye después de tantos años de trabajo compartido, esa comunicación que ya no necesita palabras, que se da con una mirada o un silencio y que solo existe cuando hay confianza y tiempo de por medio, una etapa que sabes que no se repite. Y la verdad es que la idea del relevo no me inquieta, cada generación tiene su momento, aunque hoy los espacios sean más reducidos y más competidos, porque lo esencial ya no es ocupar una silla o un horario, sino tener algo que decir, saber cómo decirlo y lograr que ese contenido encuentre a su audiencia en un mundo que no se detiene. Pensar en a quién dejarle el lugar no me quita el sueño, entre otras cosas porque no me siento listo para hablar de retiro y sospecho que ningún periodista lo está nunca. Este oficio te obliga a mantenerte curioso, incómodo, inconforme, joven de espíritu. El periodismo no es solo un trabajo, es una forma de estar en el mundo, de aprender todos los días y de rebelarte contra las versiones oficiales, por eso resulta tan difícil imaginar una vida sin preguntas. A veces pienso en las vidas que pude haber tenido, en qué habría pasado si me quedo en México, pero no logro verme en otra profesión, porque ninguna me habría permitido conocer tantos países, tantas historias y tantas realidades distintas. Con los años uno aprende a aceptar los cambios generacionales con naturalidad, entiende que hay que formar, acompañar y empujar a quienes vienen detrás, y aunque hoy muchas veces soy el mayor en la sala, lejos de incomodarme, me provoca una sonrisa. Sigo disfrutando la música, los conciertos, la energía de las nuevas generaciones, consciente del paso del tiempo, y esa mezcla entre experiencia y curiosidad es, al final, lo que me mantiene en movimiento. Al final dejo claro que mientras tenga algo por aprender, algo que decir y alguien dispuesto a escuchar, la idea del retiro, por ahora, simplemente no existe para mí. Muchos me identifican como alguien confrontacional porque frente a la cámara he tenido que plantarme ante figuras con un poder enorme, pero eso no define quién soy fuera de una entrevista. En mi vida cotidiana huyo del conflicto, pero cuando estoy frente a un dictador o a alguien que ha abusado del poder, no hay espacio para la comodidad ni para las medias tintas, porque si yo no hago la pregunta incómoda, probablemente nadie más la hará. Cada entrevista la encaro como si fuera la última, sin pensar en favores, sin calcular futuras invitaciones, y eso cambia por completo la dinámica. Ya no se trata de caer bien, se trata de buscar la verdad. Con personajes como Nicolás Maduro entendí que el reto no está en gritar más fuerte, sino en sostener la mirada, insistir, no soltar el hilo de la mentira hasta que termina por romperse, aunque eso me convierta a mí en parte de la noticia. Sé que muchos confunden esa firmeza con arrogancia, pero no se puede enfrentar al poder colocándose por debajo, hay que mirarlo de frente, al mismo nivel, incluso cuando incomoda. Lo mismo ocurrió con Donald Trump cuando decidió atacar a los inmigrantes y esquivar el diálogo, nada fue impulsivo ni improvisado. Cada gesto, cada silencio y cada posición frente a la cámara respondieron a una convicción muy clara y a una lectura precisa de cómo opera el poder. El periodismo no está para agradar a los poderosos, está para incomodarlos, porque sólo así se revelan las grietas de quienes se creen intocables, hasta que la realidad, inevitablemente, termina alcanzándolos. En una entrevista de ese calibre entendí que no todo pasa por lo que se dice, sino por lo que se transmite sin palabras. Con Maduro no había margen para la cortesía ni para el intercambio ligero, cualquier intento de cercanía era parte de un juego para desarmarte, para hacerte sentir en terreno seguro cuando en realidad no lo estabas. Por eso decidí cerrar de inmediato cualquier charla trivial y dejar claro desde el primer segundo que aquello no iba de egos ni de simpatías, iba de Venezuela. El silencio antes de la primera pregunta no fue un accidente, fue una decisión consciente. Aprendí hace años que los primeros instantes fijan el tono y que si cedes ahí, pierdes la entrevista completa. Esa pregunta inicial cambió el aire del lugar, rompió el esquema y dejó claro que no habría espacio para discursos ensayados ni respuestas cómodas. Desde ese momento dejó de ser una entrevista tradicional y se convirtió en un pulso directo de poder.
Lo que vino después confirmó todos los riesgos, nos retiraron el material, nos retuvieron, nos aislaron, no por una pregunta en particular, sino por salirse del libreto que el régimen había diseñado. El miedo no fue personal, fue por el equipo, por la incertidumbre de no saber hasta dónde podían llegar cuando se sienten desafiados. Ahí comprendí con absoluta claridad que cuando un gobierno le teme a una pregunta deja de comportarse como autoridad y actúa como lo que realmente es, un poder acorralado. En medio de ese caos entendí también que el mayor riesgo no era lo que habíamos dicho frente a la cámara, sino lo que lográbamos sacar de ahí, porque alcanzamos a enviar un mensaje clave antes de que nos quitaran los teléfonos. Y esa alerta pública desató una presión inmediata que, muy probablemente, evitó que la situación terminara de una manera mucho más grave. La respuesta del régimen fue inmediata y brutal, expulsión acelerada, salida forzada del país, pero el temor no se quedó en la pista cuando subí al avión. Yo llevaba conmigo información delicada sobre presos políticos, desapariciones y abusos que el poder prefería mantener enterrados, y sabía que cargar con eso nunca es gratuito. Lo más difícil no fue la deportación en sí, sino la incomunicación total con mi familia, no poder avisar que estaba bien, no poder calmar a nadie, entender que el silencio también se usa como castigo. Ya de regreso comprendí que nada podía seguir igual, que no podía confiar ni en mis propios dispositivos, que había que cortar de raíz y empezar desde cero, porque cuando un Estado decide vigilarte, la normalidad desaparece. Esa experiencia me dejó una preocupación más profunda. Lo que vi en Venezuela no es una anomalía aislada, es el resultado de ir debilitando la democracia paso a paso, hasta que deja de defenderse sola. Por eso me inquieta escuchar a líderes que minimizan las reglas, desconocen elecciones o concentran poder, ya sea en Caracas, en Washington o en cualquier otro lugar. Cuando las instituciones se erosionan y la impunidad se vuelve costumbre, lo que sigue no es un debate ideológico, es autoritarismo. Y ese, dicho sin rodeos, es el verdadero riesgo histórico que ya estamos empezando a enfrentar. Si quieres entender qué hay detrás de las decisiones de Nicolás Maduro, cómo se mueve Estados Unidos y qué historias el poder insiste en ocultar, aquí vamos a seguir contándolas, porque lo que viene será determinante para el futuro de Venezuela y de toda la región.